El hombre que vamos a conocer ahora nunca pensó que escribir se iba a convertir en su profesión ni tampoco en su modo de vida. Nos lo va a presentar Luis. Que no nos iban a dar en el primer año debido... Es una de sus muchas entrevistas realizadas con su grabadora. Manuel Díaz Estrada, periodista autodidacta, como él se reconoce, ha sido más de 20 años cronista de diferentes diarios asturianos, pero sobre todo ha sido la voz de parte de la comarca del suroccidente y del Bajo Nalón. Su afición por el periodismo comenzó en una granja y, pese a ser ganadero, no le ha sido impedimento para realizar lo que más quería. Allá por el año 75 yo hice un curso de capataz ganadero y allí nos mandaron a hacer una redacción con motivo del Día del Árbol y de alguna manera al director de allí de la Granja Escuela de Luces le gustó tanto mi redacción que me animó a que por qué no empezaba a escribir pequeñas colaboraciones en la revista que se llamaba entonces Campo Astur, que era una revista de difusión en el campo asturiano. Yo trabajaba en una explotación ganadera en La Estrada. Mi tiempo para dedicarlo al periodismo era un tiempo muy limitado, puesto que la ganadería me absorbía totalmente el trabajo, las horas. Entonces me dedicaba por las noches, después de terminar las faenas del campo. Recuerdo que me había comprado en Oviedo una máquina de aquellas antiguas, yo creo que se llamaba Underbrot, no sé muy bien pronunciar el nombre, pero que era algo así. Una máquina antigua de escribir, y pues allí me tenías aporreando aquellas teclas de la máquina a lo mejor hasta las 2 o las 3 de la mañana. En aquellos tiempos, pues claro, las comunicaciones eran pésimas. Yo tenía que escribir esas crónicas, esos reportajes que te mencionaba anteriormente, y luego tenía que desplazarme al otro día a llevarlos al cartero a 2 kilómetros a Mallecina, a caballo de una yegua que se llamaba La Cuca, que me acompañó, la pobre, pues durante años a transportarme a lomos de ella, a llevar esos reportajes que yo escribía para que el cartero, bueno, pues los llevara evidentemente el correo a la redacción del periódico en Oviedo. 20 años dan para muchos reportajes, pero guarda uno con mucho cariño: su primer viaje al extranjero como enviado especial a La Habana. También tengo el recuerdo muy agradable de haber podido viajar fuera de España, como fue a La Habana en el año 95, también acompañado de los alcaldes de Cudillero y de Valdés, tener la oportunidad de hablar con su vicepresidente en aquellos momentos, José Ramón Fernández, el gallego, más conocido como el gallego. Y recuerdo que estando haciéndole la entrevista, pues yo le dije que yo no era un periodista titulado, que yo era un autodidacta, y entonces él me dijo: querido Manuel, no te sientas acomplejado, porque a lo largo de la historia se ha demostrado que los mayores genios, o muchos de ellos, han sido personas autodidactas. Así que siéntete orgulloso y feliz de hacer lo que más te gusta, que es hacer periodismo. Entre sus páginas y páginas recopiladas destacan algunos famosos que pudo entrevistar, como Lolita, Manolo Escobar, Marta Sánchez o incluso a la propia Isabel Presley, en un fugaz viaje por Asturias. Que no le gustaba la fabada, o que no la podía comer, que sí le gustaba el arroz con leche, aunque también comía muy poquito, y que prácticamente su alimentación durante las horas que había pasado en el Hotel del Busto había sido té rojo con unas pastas de té. Era lo que había comido. Yo me consideré y me sigo considerando un informador, un humilde informador de las calellas y de los pueblos de Asturias, que veo que hay una generación nueva, que sois toda esta gente tan maravillosa de la TPA, que habéis de alguna manera cogido el relevo de esto que yo os estoy contando de hace tantos años. Siento muchas veces emoción y pienso que sois, de alguna manera, la savia joven de una vieja tierra, que nos hacéis cada día llegar el palpitar de lo más profundo de esta región, que es Asturias. Palabras muy sentidas
como han sido todas sus crónicas.